Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. Imposible competir contra Rubén Moya, pero bueno. Con estas sencillas palabras, el príncipe Adam se convierte en He-Man, quien no solo es el hombre más poderoso del universo, sino que también es uno de los íconos más reconocibles de la cultura pop de los 80. Como ya mencionamos en los 107 datos de este personaje, la primera serie animada de He-Man y los Amos del Universo no tenía otro propósito más que ser un comercial de 20 minutos para vender juguetes. Sin embargo, el mundo fantástico que rodea a He-Man sigue cautivando aún hoy la imaginación de chicos y grandes, razón por la cual este personaje ha tenido varias revisiones en el mundo de la animación a lo largo de su historia, algunas más afortunadas que otras y que analizaremos a continuación. Hola, soy Cletus de Atomo Network y antes de que comience el video los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en redes sociales y se suscriban al canal, maldita sea, pues hoy analizaremos el antes y el ahora de He-Man, así que, ¿por qué no comenzamos? Las distintas series animadas de He-Man. Como todo mundo sabe, y si no aquí te lo explicamos, He-Man y los Amos del Universo comenzó como una serie de figuras de acción diseñadas por Roger Sweet y que fueron fabricadas por Mattel en 1981. Algo que caracterizaba esta línea de juguetes es que cada pieza venía acompañada de un mini cómic en donde se explicaba el lore de estos personajes y que entre los fanáticos de todo el mundo se conoce como Universo Motu, por las siglas originales en inglés Masters of the Universe. No fue hasta 1983 en que apareció la primera serie de He-Man, que fue producida por Filmation y que tuvo 2 temporadas y un total de 130 episodios. La premisa de la serie era bastante sencilla como entretenida. El príncipe Adam, heredero al trono del planeta ficticio de Eternia, tiene una doble identidad, ya que cuando levanta su espada y recita el lema "Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder", ¡por el poder de Grayskull! se convierte en He-Man, un héroe que juró, al lado de sus aliados, los Amos del Universo, proteger los secretos del castillo de Grayskull de las temibles fuerzas del mal, que son comandadas por su archinémesis, Skeletor. Solo 3 personas conocen la identidad secreta de He-Man: Duncan, también conocido como Man-at-Arms, Sorceress y Orco, por lo que el príncipe Adam, a lo largo de la serie, procurará a toda costa que su identidad secreta se mantenga, secreta. En esta serie también aparecieron varios de los aliados recurrentes del universo Motu, tales como Teela, la capitana de la Guardia Real, y Cringer, un tigre cobarde que, cuando Adam se transforma, se convierte en un Battle Cat, o gato de batalla, así como otros villanos que pelean al lado de Skeletor como Evil-Lyn, Merman, Hombre Bestia, Beastman, Triclops, Trapjaw, entre muchos otros. La serie de Filmation, además de ser la más recordada, destaca por su animación barata, pues no por nada uno de los ex empleados más famosos, el controversial John Crispallucci, apodaba a esta empresa como Crapmation, por su curiosa falta de violencia, pues en ningún capítulo vemos a He-Man utilizar su espada contra ningún ser vivo, y por sus moralejas al final de cada episodio. Así que cuando encuentres algo que realmente quieras hacer, hazte un favor a ti mismo, trabaja mucho, realmente trabaja. Invierte tu tiempo aprendiendo las habilidades necesarias y te prometo que te sorprenderás de lo bueno que puedes llegar a ser. Los veré pronto. Si no contamos los recurrentes cameos que He-Man hizo en el programa de She-Ra y los especiales para televisión de ambos personajes, El secreto de la espada y Especial de Navidad, no volvimos a tener más aventuras del príncipe Adam hasta 1989, año en que aparecieron las nuevas aventuras de He-Man, donde los 2 únicos personajes importantes que aparecieron en la serie anterior, He-Man y Skeletor, tuvieron un lavado de cara total, pues a He-Man le redujeron la dosis de anabólicos, convirtiéndose en un héroe más atlético con perfil griego, y por si eso fuera poco, le cambiaron su peinado de príncipe valiente por una cola de caballo. Por otro lado, a Skeletor le hicieron un poco más carnosito del rostro y menos amenazante. Las nuevas aventuras de He-Man, más que una secuela, parece ser otra cosa, pues el príncipe Adam y Skeletor viajan al futuro gracias a que una civilización utópica requiere de los servicios de He-Man para que los ayude a luchar contra los mutantes, mientras que Skeletor aprovecha el viaje para aliarse, con los mutantes, volverse su líder y de esa forma continuar haciendo fechorías.
Fechorías. Esta serie tiene un nuevo elenco de personajes secundarios y su trama, en rasgos generales, poco o nada tiene que ver con la que hizo Filmation, además de que fue una producción muy efímera, contando con una única temporada de 65 episodios. 12 años después, en el 2002 apareció un reboot de He-Man que apareció en Cartoon Network y se conoció sencillamente como He-Man y los Amos del Universo. Y bueno, en mi humilde opinión, esta es la mejor serie que se ha hecho sobre He-Man hasta ahora, pues moderniza el diseño de todo el elenco de personajes, pero sin traicionar su esencia, dándonos un He-Man musculoso pero estilizado, una Teela que es intrépida pero bonita, y un Skeletor aún más malévolo e intimidante que el original. También hay que resaltar que por primera vez vemos un contraste en el Príncipe Adam y He-Man, siendo el primero un jovencito algo caprichudo y altanero, además de que el segundo es macho de sobra. El He-Man de 2002 tiene una trama intrigante que explora el pasado de sus personajes y una animación que se ve excelente aún hoy. No obstante, llegó en un momento en el que la línea de juguetes no estaba en su mejor momento y tan solo tuvo 2 temporadas y un total de 39 episodios. 19 años después, y gracias al éxito que tuvo el reboot de She-Ra y las Princesas del Poder en Netflix, en esa misma plataforma de streaming tuvimos la controversial Amos del Universo Revelación, que se estrenó el 23 de julio de 2021 en Netflix y que fue dirigida y producida por Kevin Smith, famoso por interpretar al personaje del silencioso Bob en varias películas dirigidas por él mismo. Amos del Universo Revelación es un producto difícil de clasificar dentro del universo Motu, pues aunque pretende ser una secuela directa de la primera serie, no la pondría como un producto 100% de He-Man, ya que nuestro héroe fallece en el primer episodio. Spoilers. Aún no la veo. Y aunque no es la primera vez que pasa eso, pues en un cómic es asesinado por Mumm-Ra el Inmortal, el protagónico lo termina tomando Teela, que aquí es una guerrera con cara de pocos amigos. Siendo justos, con esta serie debemos admitir que no engaña a nadie, pues el mismo título lo indica, Amos del Universo Revelación, lo cual nos sirve de advertencia de que la serie se va a enfocar en los compañeros de He-Man. Entre sus pocas virtudes se encuentra su excelente presentación, que no es poca cosa. Por último, y no menos importante, tenemos su más reciente animación en CGI, que para variar se titula como He-Man y los Amos del Universo, y que es un producto extraño por decir menos. Por un lado se toma libertades con el material original, ya que aquí el príncipe Adam es un niño huérfano que desconoce su identidad y que es adoptado por una tribu en la jungla. Además de que Duncan es un joven y no un hombre mayor, que Teela es una hechicera y por si fuera poco, se añade una nueva aliada, Krastin. Por favor, corríjanme en los comentarios. Por otro lado, y pese a estar enfocada a un público infantil, entiende mejor el espíritu de la franquicia que Amos del Universo Revelación, pues sigue tratando sobre un joven héroe que tiene que mantener su identidad oculta para luchar contra Skeletor. Y más importante aún, vender juguetitos. Diferencias en la animación y la trama. He-Man es un caso sumamente peculiar, pues la calidad de su animación es inversamente proporcional a su popularidad. La serie de 1983, hecha por Filmation, desde un punto de vista técnico, era objetivamente mala, incluso para los estándares de la época, ya que reciclaba a más no poder una sola secuencia, generalmente animada con rotoscopio y economizada hasta en los más ridículos detalles, pues, para dar un par de ejemplos, la apariencia del príncipe Adam y He-Man era exactamente la misma, lo cual nos hacía creer que los Eternianos eran unos tarados, pues era bastante obvio deducir que ambos personajes eran la misma persona. Y si eso no te parece tan ridículo, déjame decirte que el personaje de Orko se iba a llamar Corpo, pero el presupuesto de animación era tan pequeño que prefirieron cambiarle el nombre, pues era más sencillo espejar una letra O que una letra G. Podemos enumerar los muchos defectos en la animación que tiene la primera serie de He-Man. Sin embargo, los guionistas se las ingeniaban. No olvidemos que en este show participaron guionistas de la talla de Paul Dini, Larry DiTillio, y creaban historias entretenidas con todas esas limitaciones, incluyendo la censura que había en aquellos días, por lo que He-Man no podía matar o herir a ningún ser vivo. Este hecho, irónicamente, hizo que la audiencia empatizara aún más con este personaje. Por otro lado, las nuevas aventuras de He-Man mejora un poco en calidad, pues fue hecha por el estudio japonés KK-CND, que solía hacer las animaciones de otras caricaturas americanas como Los Verdaderos Cazafantasmas, Los Ositos Cariñositos y la serie animada de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? ¡Volvió!
en forma de fichas. Contando con una intro épica y un diseño de personajes un poco más estilizados. No obstante, estas nuevas aventuras de He-Man fueron decepcionantes, y no era porque el programa fuera necesariamente malo, sino porque se alejaba de la premisa original del universo Motu, sintiéndose como una caricatura genérica más en la programación, que lo único que tenía de He-Man era el nombre. Por otro lado, la versión de 2002 es todo lo que un fan del universo Motu hubiera deseado y aún más, contando con una de las animaciones más fluidas que ha tenido la franquicia y un rediseño de personajes que es respetuoso con el concepto original, pero al mismo tiempo lo modernizó para la audiencia de aquel entonces. Otro detalle que hizo que esta serie destacara de las dos anteriores es que sus episodios no eran tan autoconclusivos y seguían una trama inquietante que hacía que no te despegaras de tu asiento. Por desgracia, quizá llegó en un mal momento, pues los shows animados de aquel entonces estaban más enfocados en la comedia y una serie épica de este estilo era imposible que conectara con el público. Amos del Universo Revelación, si la analizamos solo desde el punto de vista técnico, es una obra maestra. Está magníficamente animada y tiene unos valores de producción excelsos, pero tristemente la dirección que quisieron darle es demasiado dramática, enfocándose en el conflicto existencial de Teela, cuyo rediseño, por cierto, no fue precisamente del agrado de los fans. Y si algo no puedes hacer con He-Man es tomártelo en serio, y ese fue, por desgracia, el enfoque que decidió darle el silencioso Bob. Ay, ¿acaso quieres decir que mejor se hubiera callado? Por último, la serie de CGI de He-Man, con todo y que su apartado artístico puede parecer horrendo, es, junto a la serie de 2002, la que entiende mejor el universo Motu. Es infantil y desenfadada, justo como la serie original. Aunque la trama está ligeramente alterada, cada capítulo se siente como uno de los clásicos, cosa que no deja de ser irónica, pues Amos del Universo Revelación estaba, en teoría, orientada a los fans más veteranos. Sin embargo, la mayoría de ellos han preferido por mucho a este He-Man. Ay, ya terminamos. ¿Cuál es tu serie favorita de He-Man? ¿De qué otras series quieres que hablemos? Amos del Universo Revelación cumplió con tus expectativas. ¿Te gustó la película de los 80s? Ay, es una mierda. Haznoslo saber en la caja de los comentarios. No te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal, maldita sea, si no lo has hecho, y clic a la campanita de notificaciones para enterarte de todos nuestros videos. Y bueno, yo soy Cletus de Atomo Network. Y soy un estúpido y nos vemos.